de espacios vectoriales vamos a decir que es un espacio vectorial y que cumple una serie de axiomas que los vamos a pasar y ustedes lo leerán después, pero hoy no nos vamos a detener en eso. Sí vamos a trabajar bien con subespacios. Entonces, vamos a considerar un cuerpo de escalares, que vamos a llamar acá. Ese cuerpo de escalares va a ser un conjunto de escalares, de números. Puede ser que trabajemos con los reales o con los complejos, ¿sí? Pero básicamente nosotros vamos a trabajar con el cuerpo de los números reales. Y vamos a considerar un conjunto B no vacío, cuyos elementos vamos a llamar vectores, ¿sí? Sea lo que sean esos elementos, los llamamos vectores. Entonces, en ese conjunto B vamos a definir dos operaciones: la suma y el producto por un escalar, ¿sí? El producto de cada elemento de ese conjunto B por un escalar que puede estar en el cuerpo de los reales o en el cuerpo de los complejos. Bien. Ese conjunto B, si cumple con una serie de axiomas, vamos a decir que va a ser un espacio vectorial. Entonces yo acá voy a pasarlas, pero ustedes después las van a poder leer, ¿no? En el archivo que yo les subo, las pueden leer con tranquilidad. Y una aclaración. Estos simbolitos que aparecen arriba de las letras de U y de B deberían ser las flechitas de vector, pero acá no se ve bien. ¿Sí? Ah, es eso. Sí, no se asusten. Si quieren, o bien los simbolitos que están arriba de las letras. ¿Sí? Todo esto después ustedes lo leen. Y cualquier cosa me preguntan. Pero básicamente... Sí, parece que no. Bueno. Vamos igual a ir a algo más sencillo. Respecto a espacios vectoriales, los espacios vectoriales con los que vamos a trabajar, con los que estuvimos trabajando en realidad, ¿sí? Ya en lo que va del cuatrimestre, aunque no lo hayamos dicho, estuvimos trabajando con espacios vectoriales. Cuando trabajamos con todos los vectores que están en el plano, trabajamos con un espacio vectorial. ¿Sí? O sea, con todo R2, trabajamos en un espacio vectorial. Cuando trabajamos con el conjunto de todos los vectores del espacio, o sea, con R3, también estamos trabajando con un espacio vectorial. ¿Qué otro espacio vectorial trabajamos? A ver. Entonces tenemos acá el conjunto de todos los vectores del plano, el conjunto de todos los vectores del espacio, son todos espacios vectoriales tomando como acá, como cuerpo, el conjunto de números reales o el conjunto de números complejos. Después cuando vimos matrices, ¿sí? El conjunto de todas las matrices también es un espacio vectorial. ¿Está bien? Por eso yo les decía, cualquier elemento de un espacio vectorial lo vamos a llamar un vector. Una matriz es un vector, ¿sí? O sea, como un nombre genérico. Y también cuando trabajamos con el conjunto de los polinomios, estamos trabajando con un espacio vectorial, ¿sí? Esos son los ejemplos de espacios vectoriales con los que ya trabajamos, solo que no les dimos ese nombre. ¿Está bien? Y lo que nos va a interesar en realidad a nosotros es un subconjunto de ese espacio vectorial que se va a llamar subespacio y que va a cumplir ciertas propiedades, ¿sí? Esas propiedades sí las vamos a tener que saber, pero son... Entonces, tenemos esto. Supongamos que tenemos un subconjunto S de un espacio vectorial B, ¿sí? Tenemos un subconjunto S del espacio vectorial B. Ahora, ese subconjunto
ese subconjunto va a ser un subespacio si verifica ciertas propiedades. Una de las propiedades que tiene que cumplir ese subconjunto S del espacio vectorial B para ser un subespacio de B es que, a ver, el cero del espacio vectorial va a tener que estar en ese subconjunto S. ¿Sí? Va a tener que ser un elemento del subconjunto S. Digo, el cero del espacio vectorial, que lo estamos notando de esta forma, va a tener que estar en el subconjunto S. Entonces, esa es la primera condición. Que el cero del espacio vectorial esté en el subconjunto S. Wow. ¿Sí? Por otro lado, supongamos que tenemos dos elementos en el subconjunto S, ¿sí? Dos vectores, un vector U y un vector B. Un vector U y un vector B. Si nosotros consideramos la suma de esos dos vectores, la suma también tiene que caer en el subconjunto S. O sea, también tiene que ser un elemento del subconjunto S. O sea que si hay dos vectores adentro de un subconjunto, la suma de esos vectores tiene que estar en el Sí. Eso. ¿Cómo? ¿Puedo repetirlo? Digo, si yo tengo dos elementos del subconjunto S, ¿sí? Son elementos de S, así que son elementos de B, porque S es un subconjunto de B. La suma de esos dos elementos, de U y de B, seguro que me cae dentro del espacio vectorial B. Pero si además cae dentro del subconjunto S, es un elemento también del subconjunto S, entonces está cumpliendo una de las condiciones para ser subespacio, ¿sí? Pero esto para cualquier par de vectores U y B que estén en el subconjunto S. U y B, dos elementos de S, los sumo, la suma también tiene que caer en S. ¿Sí? También tiene que estar ahí dentro. ¿Bien? Eso es. Y eso es lo que está escrito acá. Para todo U y B perteneciente a S, la suma pertenece a S. ¿Sí? ¿Todos saben que esto significa para todo? ¿Sí? O sea, vean, acá tengo el espacio vectorial B, acá tengo el cuerpo de los números reales. O sea, los escalares viven acá dentro. Y la tercera condición involucra ese escalar. Entonces, acá me dice que para todo elemento, para todo B perteneciente a S y para todo escalar perteneciente a acá, cuando yo haga el producto de ese escalar por el vector B, también tiene que caer dentro de S. ¿Sí? Entonces, tengo un vector U, o B, como lo quieran llamar, en el subespacio S, y tengo el escalar, en el subconjunto de S en principio, y tengo el escalar. Cuando yo haga el producto de ese escalar por el vector, ese producto también me tiene que caer dentro del subconjunto S. Si cumple esas tres condiciones, el subconjunto S es un subespacio. ¿Sí? Hay algunos subespacios que son triviales, digamos. Para, esas son las tres propiedades que Estas son las tres condiciones para hacer subespacio. Para que ese subconjunto del espacio vectorial B sea un Lo subespacio. que es perteneciente acá es un número real, o sea, 3, 4 es un vector nominal. Es un número real. O sea, donde dice, bueno, como para todo. Para todo alfa perteneciente acá, O sea, en este caso para todo alfa perteneciente a R, o para todo alfa perteneciente al conjunto de números complejos. ¿Sí? Pero es un número. Entonces, si el subconjunto S del espacio vectorial B verifica
que el cero del espacio vectorial está en ese subconjunto. Que siempre que yo tome dos elementos de ese subconjunto y los sume, la suma me cae dentro del subconjunto. Y si para todo elemento del subconjunto, si yo lo multiplico por un escalar, ese resultado también me cae dentro del subconjunto ese, entonces ese es un subespacio. ¿Sí? ¿Qué dice? Que dice, si las tres cosas en simultáneo. Ahí, Acá, ¿qué es eso? alfa por u. Ah. Sí, quedó muy junto. Alfa por un. Alfa por u. Alfa por el vector. Esa sería la tercera. Claro. Solo que acá dice B. Sí, sí, todo acá. Bien, y hay entonces unos subconjuntos de B que son los subespacios que decimos que son triviales. Es decir, el subconjunto formado solo por el vector nulo, o sea, por el cero del espacio vectorial B, es un subespacio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cero pertenece a ese subconjunto. Siempre que tome dos elementos de ese subconjunto, la suma cae ahí, pero tengo el cero en un elemento, así que eso se cumple. Y si yo agarro cualquier escalar y lo multiplico por ese único elemento, por el vector nulo, me vuelve a dar el vector nulo. Así que vuelve a caer dentro de este conjunto. Entonces es un subespacio del espacio vectorial B. Y todo el espacio vectorial B también es un subespacio de sí mismo. ¿Sí? Porque va a cumplir las condiciones. Si yo sumo dos elementos del espacio vectorial B, me caen dentro del espacio vectorial B. Si multiplico por un escalar cualquier elemento del espacio vectorial B, cae ahí adentro. Sí, en realidad esas son algunas de las condiciones que debe cumplir para ser espacio vectorial. Y el cero del espacio vectorial está ahí. Entonces ese también es un subespacio de sí mismo. ¿Sí? O sea, siempre van a ser subespacios. El conjunto formado por el cero del espacio vectorial y todo el espacio vectorial. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Qué sería el cero del espacio vectorial? Por ejemplo, para el espacio vectorial de los polinomios es el polinomio nulo. Para R3 es el vector 0, 0, 0. ¿Sí? Eso sí. Para las matrices son las matrices nulas. Bien. Vamos a ver entonces algunos ejemplos y decidir si son subespacios de cada uno de los espacios vectoriales que tenemos ahí. Entonces, voy a anotar acá en un costadito cuáles serán las condiciones, así las tenemos presentes. Ese es subespacio del espacio vectorial B. Si cumple tres condiciones. Si el cero del espacio vectorial B pertenece a S, si para todos U y B pertenecientes a S, la suma también cae en S, y para todo U perteneciente a S, para todo alfa en R, se tiene que alfa por U también pertenece a S. Y esas son las condiciones. Y suponemos que S está contenido en B. ¿Sí? ¿Qué pasó? Y de repente el número se fue. ¿Cómo los números se fueron? ¿Están ahí? Ahí hay números. Ah, como
A ver, bueno. ¿Cuánto me quedaron? Bien. A ver, miremos los ejemplos. Miremos los ejemplos. En el primero, nos dan el conjunto S, está formado por los XY pertenecientes a R2, tales que 3x menos 5y es igual a 0. ¿Sí? El espacio vectorial que estamos considerando es R2. ¿Sí? Y esto es un subconjunto de R2. ¿Está bien? Entonces, para ver si, analizar si es un subespacio de R2, tenemos que ver si cumple estas tres condiciones. ¿Está bien? Entonces, a ver. Veamos si S es un subespacio de R2. ¿Sí? Vamos a analizar si cumple esas tres condiciones. ¿Qué me pueden decir de la primera condición? El 0, 0, que sería el 0 de R2. ¿Pertenece a este subconjunto? Sí. Me fijo si verifica la ecuación, ¿no? Es más, pregunto, ¿este subconjunto de R2 qué es? Geométricamente. Sería Una Una recta. Es una recta, ¿sí? Es una recta en el plano. ¿Está bien? Una recta en el plano que, por lo que acabamos de ver, está pasando por el origen de coordenadas, por el 0, 0. ¿Está bien? Entonces, el 0, 0 pertenece a S, pues 3 por 0 menos 5 por 0 es igual a 0. ¿Sí? O sea, la primera condición la está cumpliendo. Segunda condición. Voy a tomar dos vectores genéricos de R2. ¿Sí? Voy a tomar un U que va a ser X1 y 1. Y un B que va a ser X2 y 2. ¿Sí? Este pertenece a S y este pertenece a S. Si pertenece a S es porque cuando yo haga 3 por X1 menos 5 por Y1 me va a dar 0. Y este al pertenecer a S, cuando yo haga 3 por X2 menos 5 por Y2 me tiene que dar 0. ¿Sí? O sea, cumple eso porque yo estoy diciendo que pertenece a S. ¿Está bien? Entonces, quiero ver si la suma U más B, que sería X1 más X2 más Y1 más Y2, eso sería el vector suma. Quiero ver si está en S o no. O sea, si la suma también verifica que cuando haga esta componente multiplicada por 3 menos 5 multiplicado por esta componente me da 0. ¿Sí? Eso es lo que quiero ver. Entonces, ahora, si quieren acá podemos anotar que como pasa esto, cuando yo hago 3 por X1 menos 5 por Y1, eso me da por resultado 0. Y como pasa esto, cuando haga 3 por X2 menos 5 por Y2, me va a dar por resultado 0. ¿Sí? Eso es lo que cumple por estar en S, cada uno de esos vectores. Y lo que quiero ver es si este vector también cumple esa ecuación. Entonces, veamos si el vector U más B, que es este, verifica la ecuación 3x menos 5y igual a 0.
Entonces, a ver si me sigue. Voy a agarrar esta ecuación, la x la voy a reemplazar por esta primera componente. Voy a hacer 3 multiplicado por x1 más x2, que sería la primera componente del vector suma. Y le voy a restar 5 veces la segunda componente de ese vector suma, que es y1 más y2. ¿Sí? Ahora, voy a aplicar propiedad distributiva. Voy a tener 3 por x1 más 3 por x2 menos 5 por y1 menos 5 por y2 ¿sí? Ahora, mirando las letritas que tienen subíndice 1, si yo agrupo este 3x1 con este menos 5 y 1, tengo esta ecuación, ¿sí? O sea, yo sé que me va a dar 0 eso. O sea, a ver, escribo 3 por x1 menos 5 por y1. Yo sé que esto me va a dar 0 porque el vector x1 y 1 está en su espacio S. Bien, ahora voy a agrupar las otras. Voy a agrupar esta con esta. Más, me queda 3 por x2 menos 5 por y2. Yo también sé que eso cuánto me va a dar. 0, porque es esta ecuación de acá. ¿Sí? Entonces, sé que esto es igual a 0 porque el x1 y 1 pertenece a S. Y sé que esto es igual a 0 porque el x2 y 2 pertenece a S. Entonces, 0 más 0 me da 0. Es decir, este vector, que era el vector suma, lo reemplacé en la ecuación y me dio por resultado 0. Es decir, está verificando la ecuación. Entonces ese vector suma está en este subespacio. Pero ¿en qué caso no creería que si dos cosas que te dan 0 las sumas no te den 0? El segundo caso. Ahora miramos. ¿Sí? En este caso se está cumpliendo. Miremos la última. Tomemos un U perteneciente a S, ¿sí? Ahí seguro lo vamos a escribir, lo escribimos acá como x1 y 1. ¿Sí? Entonces este U lo que cumple es que 3 por x1 menos 5 por y1 es igual a 0. Y tomemos cualquier número real alfa. ¿Sí? Y ahora consideremos el vector alfa por U. Alfa por U va a ser multiplicar cada componente de U por alfa. ¿Sí? Entonces nos va a quedar alfa por x1, alfa por y1. Y lo que me pregunto es si este pertenece al subespacio de S o no. Al subconjunto S. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como antes, ¿no? Voy a ver si este vector cumple la ecuación o no. ¿Está bien? Entonces, a ver. Voy a reemplazar esta primera componente en X y esta segunda
segunda componente en y de la ecuación. Entonces nos queda 5 por el... No, 5 no, es un 3. 3 por el alfa x1 menos 5 por el alfa y1. ¿Sí? Ahora, fíjense que en esos dos términos, ¿quién está apareciendo en común? El factor común El alfa. alfa, ¿no? Ese alfa lo voy a poder sacar como un factor común. O sea, me queda alfa multiplicando a 3x1 menos 5 y 1. ¿Sí? Y 3x1 menos 5 y 1, ¿a qué da igual? 0. A 0, ¿no? Porque x1 y 1, x1 y 1 pertenecen a su espacio, a su conjunto S. Esto de acá es igual a 0. Entonces si hago alfa por 0, me da 0. O sea que este vector, alfa por u, pertenece a su espacio, a su conjunto S. Entonces vimos que el 0, 0 pertenece a S. Es decir, yo tomo dos vectores en S y los sumo, la suma también pertenece a S. Y que si tomo un escalar y lo multiplico por un vector que está en S, ese producto también cae en S. Entonces, después de haber visto todo esto, ese subconjunto S va a ser un subespacio vectorial de R2. ¿Sí? Espacio vectorial de R2. ¿Está bien? Bueno, vemos acá que S era... S es una recta que pasa por el 0, 0. ¿Estamos hasta acá? Bien, ahora. Bien. Entonces, lo que vimos hasta ahora fue el primer ejemplo. En el segundo ejemplo tenemos también un subconjunto de R2 y ese subconjunto ¿qué es? Geométricamente. Otra línea, esa recta, correcto. Es otra recta en el plano. ¿Sí? Bien. Esa recta en el plano verifica ese subconjunto S de R2. ¿Cumple la primera propiedad? Sí. La primera condición para hacer un subespacio. Bueno, ¿Por qué? ¿Cuál es la primera propiedad que vimos? 0 más 0 no es igual a 2. Exactamente. 0 El 0, 0 no pertenece a S. Entonces ya está, no es un subespacio. ¿Sí? Anotemos. Este era más rápido, ¿vieron? Así tiene que ser el parcial. S no es subespacio. Pues 0 más 0 es distinto
complemento de 2. ¿Sí? Entonces, el 0, 0 no pertenece a ese. Primero quiero que me digan en su espacio que tenemos en el subconjunto que tenemos en el ejemplo 3. Quiero que me digan qué es geométricamente. Plano. Es un plano en el espacio. ¿Sí? El 0, 0, 0, que es el 0 de R3. ¿Está en ese subconjunto? Sí. Sí, bien. ¿Y qué les parece qué va a pasar si tomo un vector, si tomo dos vectores en R3 que están en este subconjunto y los sumo? Para estar también en el plano. ¿Estarán también en el plano? Sí. Creo que sí. Sí, o sea, no lo vamos a hacer, después ustedes con tiempo lo hacen, pero es la misma idea que trabajamos en el primer ejemplo. ¿Sí? Tomo un vector que sea x1, y1, z1. Tomo un vector que sea x2 y 2, z2. ¿Sí? Sumo esos dos vectores y reemplazo en la ecuación. ¿Sí? Y me fijo que también me dé 0. ¿Sí? Usando que cada uno de esos vectores cumple esa ecuación. ¿Sí? Y después agarro un escalar, multiplico por un x1 y un z1 que verifique esta ecuación. Y de la misma manera que lo hicimos con el ejemplo 1, nos va a quedar que ese vector va a verificar la ecuación. ¿Sí? Pero no quiero que perdamos, o sea, que nos detengamos tanto en hacer eso, porque en definitiva después vamos a ver cuáles son todos los subespacios con los que vamos a trabajar. ¿Sí? Y va a ser más fácil decidir si es subespacio o no. Pero la idea es exactamente la misma. ¿Sí? Entonces, este subconjunto de R3, que geométricamente es un plano, que pasa por el origen de coordenadas, también va a ser un subespacio de R3. ¿Sí? Entonces, anoto. Esto que es un plano que pasa por el origen de coordenadas, es un subespacio de R3. ¿Sí? Pasar con el ejemplo 4. Tenemos ese gráfico, en su conjunto S es todo el primer cuadrante, incluyendo el semieje positivo de las I's y el semieje positivo de las X's. También va a ser. ¿Por qué va a ser? Porque si sumo algo, si sumo un vector de dentro de eso, más o menos de dentro de eso me va a seguir dando adentro, el 0 lo toma, y si tengo algo lo multiplico por un escalar positivo. Vos mismo lo dijiste. Tiene que ser, si el escalar es positivo, casi no. Bueno, Si el escalar es positivo, me caerá ahí. entonces hacemos sobre lo último. Claro, entonces digo, yo puedo agarrar y mostrar un contraejemplo. ¿Sí? Puedo mostrar un contraejemplo. Es decir, tomo un elemento que esté en ese. ¿Sí? Díganme un elemento que esté en ese. 1, 1. El 1, 1. El 1, 1 pertenece a ese. Si el 1, 1 caerá como por acá. ¿Sí? Ahora díganme un escalar adecuado.
por el cual yo voy a multiplicar. 7. ¿Adecuado? Bueno, ¿Qué me dijiste antes? Negativo. Uno que fuera negativo. bueno. Porque yo quiero mostrar que no es subespacio. Menos 7 pertenece a R, ¿no? Y entonces ahora considero menos 7 por el vector 1, 1. ¿Sí? Este vector me queda el menos 7, menos 7. Y este no pertenece a su conjunto S, porque me cae por acá. ¿Sí? Entonces no se está cumpliendo la tercera condición. Entonces S no es subespacio. Se podría trabajar diciendo que sería subespacio para todo alfa positivo. Pero hay que decir si es subespacio o no. Y así como está, yo tendría que considerar, tendría que poder tomar cualquier escalar. Pero en algún futuro ejercicio puedo poner que es subespacio para todo alfa positivo. No, porque tendría que ser subespacio para todo alfa. Si fuera en el primero y en el tercero, ¿qué sería ese? Si fuera en el primero y en el tercero, No, tiene que ver las dos primeras. a ver, miremos. A ver, me están preguntando qué pasa si en su conjunto S fuese primer cuadrante y tercer cuadrante. ¿Sí? A ver. No, yo doy un subconjunto y veo si es subespacio o no. ¿Cómo sería dibujado? Ah, dibujado es esto. ¿Puedo borrar esta pantalla, este pizarrón? Sí, necesito. No me alcanzan las tres cosas que tengo. A ver, supongamos. O si no, presten atención a esto y lo cambien. Digo, esto. Voy a tratar de sombrear. Voy a tratar de sombrear esta parte. ¿Sí? Supongan que ahora mi subespacio S incluye todo esto también. ¿No? Supongan eso. Entonces, el 0 sigue estando. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tomo dos vectores cualesquiera y los sumo? No te gana, porque ¿Por qué? puedes tener un vector que es, perdón, uno así y otro así, y la suma te va a quedar en otro cuadrante. Claro, por ejemplo, podría tomar, dame un ejemplo. Ah, uno negativo y uno positivo. Claro, que te quede una coordenada positiva y la otra negativa. Por ejemplo, podría tomar, a ver, el menos 1, 0. Vamos a probar. Darme un tiempito. Me tengo que acomodar. Tomemos el menos 1, 0. El menos 1, 0 está en el tercer cuadrante. ¿Sí? Y tomemos el 1, el 1, 0. No, este no era el 40. Vamos a poner el 2, 0. A ver, menos 1, 0. Y si tomo el 2, 0 me cae dentro. No, el 0, 1. Claro. El 0, 1. ¿Sí? Tomamos el menos 1, 0 que está como por acá. El 0, 1 está por acá. Ahora si yo sumo estos dos, me queda el menos 1, 1. Y el menos 1, 1 me cae en el segundo cuadrante. ¿Sí? Me cae como por acá. ¿Está bien? Entonces no se está cumpliendo la segunda condición. A ver, este pertenece a S, este pertenece a S, la suma no pertenece a S. ¿Sí? Entonces no es subespacio.
¿Está bien? Bueno, tengan en cuenta que esto que hicimos acá era para el subespacio, o sea, lo que hicimos recién era para el subconjunto S, que era el primer cuadrante, y lo que vimos recién con la suma era para este subconjunto S, que es primer cuadrante y tercer cuadrante. Bien. También de copiar eso. ¿Qué hubiera pasado? A ver, yo les dije que en el ejemplo 3 les quedaba, era un plano que pasaba por el origen de coordenadas y sí era un subespacio de R3. Si en este plano, en lugar de estar igual, o sea, en esta ecuación igual, en lugar de estar igualada a 0, está igualada a 5, ¿era subespacio o no? No. ¿Por qué? Porque si reemplazaron Cero, El 0, 0, 0 no verificaba la ecuación. Si yo paso el 5 a ver, se tendría igual a 5 y puse 5 reemplazando que a 0, se me cumple. Pero igual, cuando reemplaces por el 0, 0, 0, te va a quedar menos 5 de un lado y 0 del otro. Entonces no estás cumpliendo la ecuación. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cuáles son todos los subespacios de R2 y cuáles son todos los subespacios de R3. ¿Sí? Y ya con eso va a bastar para decir, bueno, esto es un subespacio porque es tal cosa. ¿Sí? ¿Puedo pasar de pantalla? Bien, entonces, ya les había dicho que en un espacio vectorial B, el cero del espacio vectorial y todo el espacio vectorial eran subespacios de ese espacio vectorial. Entonces, en R2, además del conjunto S formado por el cero de R2 y el todo de R2, los únicos subespacios que hay en R2 son las rectas que pasan por el origen. ¿Sí? Es lo que ocurrió en el primer ejemplo que trabajamos. Cuando vimos el segundo ejemplo vimos que no era subespacio porque no era una recta que pasaba por el origen. ¿Sí? O sea, no era una recta que pasaba por el 0, 0. Entonces, los únicos subespacios de R2 son el 0 de R2, todo R2 y las rectas que pasan por el origen de coordenadas. Sí, sí, correcto. O sea, sería el 0, 0 de X ahí. Sería el 0, 0, todas las rectas de la forma y igual m por x, ¿sí? En su forma cartesiana, y todo R2, o sea, todo el conjunto, todo el plano. Eso en R2. No entiendo lo que es igual a... Al 0 de R2, Cero, es cero. el 0, 0. En R3, además del conjunto formado por el 0 de R3 y del todo R3, los únicos subespacios van a ser las rectas que pasen por el origen de coordenadas y los planos que pasen por el origen de coordenadas. ¿Sí? Entonces en R3 los únicos subespacios son el 0 de R3, todo R3 y las rectas que pasan por el origen, o sea, las rectas que pasan por el 0, 0, 0 y los planos que pasan por el origen. Entonces, si a ustedes les dan un subconjunto S y les preguntan si es un subespacio o no de R2 o de R3, se fijan. Si ese subconjunto solo tiene al 0 de R2 o al 0 de R3, si ese subconjunto es todo R2 o todo R3,
o si son rectas o planos que pasan por el origen. ¿Qué decís una recta o un plano? Solo con que verifique la primera ya está. Si querés, como lo estamos dando por hecho acá, decís directamente, es un subespacio porque es una recta en R2 que pasa por el origen listo. de coordenadas. ¿Sí? Porque la verdad es que, si bien igual nosotros el ejemplo de probar que es un subespacio lo hicimos, y probar que no es un subespacio también, en el trabajo práctico nos dice demostrar que tal subconjunto es un subespacio, sino que dice indicar cuáles de los siguientes subconjuntos son subespacios. Así que, ¿sí? Y vos vale que en el parcial nos decís demostrar como que tiene que cumplir las Si tres. les llegase a decir eso, tendrían que demostrar que cumple las tres condiciones. Ah, está bien. Y si les pregunto, les digo indicar si eso no es un espacio, entonces, si es un espacio, porque es una recta o un plano que pasa por el origen, o sea, es alguno de estos que estoy mencionando acá, dicen, es un espacio porque es esto, ¿sí? Y si no es, muestren qué condición está cumpliendo, ¿sí? O sea, muestren un contraejemplo. Bien. Vamos a dar otra definición, que es la definición de combinación lineal. ¿Sí? Vayan copiando la definición y yo les voy diciendo de qué se trata. Tenemos un conjunto A de vectores contenido en nuestro espacio vectorial B. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo aquí. Ponemos A contenido en B, es un conjunto de vectores. Esos vectores los llamamos B1, B2, B sub M. Espera. Sí. Copiar y ordenarlo todo. Copien todo y lo trabajamos. La B tiene un número arriba. Decimos que B. No, es la flechita que acá sale mal, pero Pensé que les era la aseguro otra, que en la mi flechita. computadora se veía la flechita. Sí, pasa lo mismo que antes. B perteneciente a B, que sería. El espacio vectorial. La B mayúscula es del espacio vectorial. Es la se la original. La primera vez la fórmula sería del espacio vectorial o un vector. A ver, acá dice, sea A un conjunto contenido en B, ese conjunto está formado por B1, B2, Bm, que son los vectores. Y sea B un vector que pertenece al espacio vectorial B, mayúscula. ¿Sí? Este B de acá es el B del vector. Pertenece a este B mayúscula que es el espacio vectorial. ¿Sí? Y de abajo de la fórmula sería el B. Este es el vector, no, este B de acá es el vector. ¿Sí? B es un espacio, entonces. B es un espacio vectorial.
el B mayúsculo. Si quieren acá no, esto es vector. Esto es el vector. Y este B de acá es del espacio vectorial. ¿Estamos para ver esta definición? Bueno, entonces, a ver, combinación lineal de vectores en un espacio vectorial B. Vamos a considerar un conjunto de vectores de ese espacio vectorial. Sí, acá tenemos el conjunto A, que está formado por los vectores B1, B2, Bm. Y consideramos un vector B, ¿sí? En el espacio vectorial. Entonces, vamos a decir que ese vector B es combinación lineal de los elementos del conjunto A si existen escalares alfa 1, alfa 2, alfa m, o sea, en este caso, los que trabajamos nosotros son números con números reales, tales que a ese vector B lo puedo escribir como alfa 1 por B1, más alfa 2 por B2, más, y así sumando, alfa m por B1. O sea, entre múltiplos. Un múltiplo de B1 más un múltiplo de B2 más un múltiplo de B2, ¿sí? Esto sería una combinación lineal de los vectores del conjunto A, ¿sí? Si existen estos escalares y yo el vector B lo puedo escribir de esta forma, entonces vamos a decir que B es combinación lineal de los vectores o de los elementos del Pueden conjunto ser A. dos escalares distintos, ¿no? Sí, escalares, cualquiera. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo tenemos dos vectores, ¿no? B1 y B2. Eso sería del conjunto A. B1 es el menos 1, 3, 2 y B2 es el 2, 0, 3. Entonces lo que nos piden es mostrar que el vector B, que es el 0, 6, 7, es combinación lineal de estos dos vectores. ¿Sí? Entonces, tengo que mostrar que existen dos escalares, alfa 1 y alfa 2, que verifiquen que cuando yo haga alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 me dé por resultado el vector B. ¿Sí? Eso es lo que tengo que mostrar. Entonces, el vector B es el 0, 6, 7. Lo voy a hacer alfa 1 por el vector B1 por el menos 1, 3, 2 más alfa 2 por el vector B2 que es el 2, 0, 3, ¿sí? Y eso lo voy a igualar al vector B, que es el 0, 6, 7. ¿Está bien? Entonces, yo estoy buscando alfa 1 y alfa 2, números reales que cumplan eso. Entonces tendré que hacer esta cuenta y plantear las ecuaciones. Porque digo, ¿qué se debería de cumplir? Que si hago alfa 1 por menos 1, o sea menos alfa 1, más alfa 2 por 2,
¿Eso a qué me tendría que dar igual? A esta primera componente, ¿no? O sea, la primera componente de la suma, de esta suma, que es menos alfa 1 más 2 alfa 2, tiene que ser igual a la primera componente del vector No B. entendí abajo. Dice alfa 1 por menos 1 más alfa 2 por 2. Es esto de 1. Menos alfa 1 más 2 alfa 2. ¿Sí? O sea, multipliqué la primera componente de este vector por alfa 1 y le sumé la primera componente del segundo vector multiplicada por alfa 2. Pero aquí quedó menos de 1. Ah, claro, parece una No, regla de perdón, tercera. es un alfa 1, menos alfa 1. Pero menos 1 para alfa 1. Claro. A ver si puedo borrar. Menos 1 por alfa 1. Ahí se ve mejor. ¿Sí? Eso tiene que ser igual a 0. ¿Por qué 0 ahí? Porque, a ver, Porque es estoy el haciendo vector. Era un sistema. Claro. Claro, pero digo, a ver, lo voy a anotar acá. Lo que estoy haciendo es esto. Tengo alfa 1 por el menos 1, 3, 2. Más alfa 2 por el 203. Quiero ver que para qué valor de alfa 1 y alfa 2 es igual a este. ¿Sí? Ah, Entonces es. está haciendo algo como la paramétrica. Claro. Eso. Entonces hago. Este alfa 1 lo multiplico por todo el vector. Alfa 2 lo multiplico por todo el vector, sumo e igualo a este. Entonces tiene que ser igual de componente a componente. Solo que no estoy haciendo la suma, lo estoy haciendo directamente. ¿Sí? Entonces. La segunda componente, tengo que hacer alfa 1 por 3 más alfa 2 por 0 y esto tiene que ser igual a 6. Entonces me queda alfa 1 por 3, que es 3 alfa 1, más alfa 2 por 0 es 0. Y eso tiene que ser 6. Y el último me queda alfa 1 por 2 más alfa 2 por 3 tiene que ser igual a 7. O sea, 2 alfa 1 más 3 alfa 2 tiene que ser igual a 7. ¿Sí? Entonces tengo que resolver ahora ese sistema. Con la segunda sabemos que alfa 1 vale 2. Claro. O sea, con la segunda ecuación va a ser el valor de alfa 1. Alfa 1 es igual a 2. Y si alfa 1 es igual a 2, ¿cuánto vale alfa 2? Vale 1, ¿no? Porque me quedaría menos 2 más 2 alfa 2 igual a 0, así que alfa 2 vale 1. Y como tengo 3 ecuaciones y 2 incógnitas, necesito verificar que la tercera ecuación se cumple también. Y se cumple, ¿no? Porque tengo 2 por 2 es 4, más 3 por 1 me da 7. Esta tercera ecuación se cumple. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al vector B lo estoy pudiendo escribir como 2 veces el vector B1 más una vez el vector B2. ¿Cómo? Otra vez. Yo encontré que alfa 1 vale 2 y que alfa 2 vale 1. O sea, este numerito es 2 y este numerito es 1. ¿Sí? Esto es 2 y esto es 1. Eso quiere decir que al vector B lo puedo escribir como combinación lineal de los vectores B1 y B2. Porque encontré dos escalares, alfa 1 y alfa 2, que hacen que si yo hago 2 veces el vector B1 más una vez el vector B2, obtengo el vector B. ¿Sí? O sea, si yo a este un vector lo multiplico por 2 y a este lo multiplico por 1 y hago la suma, me queda el vector B. ¿Sí? Entonces B, combinación lineal de esos dos vectores. ¿Está bien? Bueno, para que hagan ustedes, tengo por. No. 35. Ah, bueno, igual. Para que hagan al menos
A ver. Consideren los mismos vectores B1 y B2 y analicen si este vector, que es el vector U, Que lo usamos en el mismo vector. es combinación lineal El B1 de B1 y B2. O sea, pero acá es el signo de pregunta, ¿sí? Tono de pregunta. Ese vector es combinación lineal de esos dos. ¿De cuál? B1 y B2 son los que estamos trabajando en el ejemplo. Y lo mismo hagan para este otro vector. No me veo las cuáles son. Los del ejemplo, el -132 y el 203. Miren una cosa, para no escribir combinación lineal, porque es muy largo, voy a escribir C.N. ¿Sí? Eso es de combinación lineal. Entonces, bajen un ratito en eso y me dicen qué pasa. Lo que tengo que hacer es igualar a ese vector que me da, ¿no es cierto? Claro, tenés que ver si este vector U se puede escribir como un escalar por el vector B1 más un escalar por el vector B2. ¿No da? Sí, ya voy. Di Giovanni.
combinación lineal entre esos vectores, ya está. ¿Te quedó algún absurdo o algo por el estilo? Sí, no. Bueno, listo. Entonces acá, respuesta, no. ¿Qué pasa con el otro? Sí, no. ¿Da? ¿Cómo se puede escribir? 17. 2 veces el primero y menos 3 veces el segundo. 2 veces B1 menos 3 veces B2 es el vector B. A ver, esto es 2 veces por el menos 1, 3, 2 menos 3 veces el 2, 0, 3. Esto es menos 2, 6, 4. ¿Cuál estás haciendo ahí? El segundo. Porque el primero me dijeron que no es combinación lineal. O sea, que no encontraron nada. Allá abajo no te está. Y acá me dijeron que la combinación, ya me dijeron cuál es la combinación lineal. Entonces lo estoy verificando, nada más. ¿Sí? Entonces me queda menos 6, 0. Y esto es menos 8, 6, menos 5. Está bien. Sí, haciendo esa combinación lineal de los vectores B1 y B2, obtengo el vector B.